vamos a adentrar en el Framework Foundation. Este framework se caracteriza porque contiene las clases que vais a estar utilizando constantemente cuando programéis tanto para iOS como aplicaciones de consola. Básicamente el Framework Foundation contiene clases que nos van a dar cobertura para trabajar con números, con cadenas, con arrays y con estructuras más complejas como los hash maps o diccionarios. En este video tutorial nos vamos a centrar en el uso de la clase NSNumber. La clase NSNumber ya hemos trabajado con ella y hemos visto que es una clase bastante versátil que nos permite almacenar o trabajar con números de cualquier tipo. En el libro pues tenéis una tabla bastante extensa donde tenéis descritos pues todos los métodos que podéis utilizar para construir objetos NSNumber. Tenéis tanto métodos de clase, es decir, métodos que vais a tener que llamar utilizando el nombre de la clase dentro del mensaje, como métodos de instancia, es decir, métodos que vais a utilizar sobre un objeto concreto, ¿vale? Vamos a ver algún ejemplo de cómo crear objetos NSNumber utilizando estos constructores. Luego ya veremos más adelante que, dado que los NSNumber los utilizamos con bastante frecuencia, pues existen formas bastante más rápidas y bastante más cómodas de construir este tipo de objetos. Bueno, para ello vamos a definir en primer lugar pues varios objetos NSNumber, pues por ejemplo un objeto un entero, otro objeto que vamos a llamar un float, un objeto que vamos a llamar un long y más objetos NSNumber, pues por ejemplo un objeto que vamos a llamar un entero bis o un entero tris, ¿vale? Bien, ¿cómo construimos objetos NSNumber? Pues como decía, tenemos dos opciones: utilizar un método de clase, por ejemplo, podemos construir el objeto un entero pues a partir de el método de clase numberWithInteger. Para ello lo que hacemos es poner como receptor del mensaje el nombre de la clase, en este caso, ya que estamos utilizando un método de clase, y a continuación utilizamos el método numberWith, el tipo de NSNumber que queremos crear, ¿vale? En este caso, si os fijáis aquí en el desplegable, pues podéis crear NSNumber de distintos tipos, ¿vale? En este caso vamos a utilizar, como decía, el numberWithInteger, al cual le vamos a pasar el valor 50. Pues muy sencillo, acabamos de crear un objeto, en este caso el objeto un entero, pues utilizando un método de clase o un método estático. Pero también podemos crear objetos NSNumber a partir de un método de instancia. Por ejemplo, vamos a crear un entero bis, ¿vale?, a partir de un método de instancia. Un método de instancia lo único que obliga es a que el receptor del mensaje sea, como decíamos, un objeto ya creado. Para ello, si queremos hacer uso de uno de estos métodos, pues primero tendremos que crear el objeto con alloc y a continuación utilizar cualquiera de los métodos de instancia que nos proporciona la clase. En este caso podemos crear objetos NSNumber utilizando métodos que se adaptan al formato de nomenclatura que hemos comentado, es decir, métodos que comienzan con initWith, ¿vale? En este caso, pues si empezamos a escribir initWith, podéis ver que tenemos un montón de opciones, entre las cuales se encuentra initWithInteger. Pues en este caso vamos a crear nuestro segundo objeto NSNumber con el método initWithInteger. Bien, vamos a crear el un entero tris utilizando el mismo método. NSNumber, alloc, y este segundo pues lo vamos a crear con un initWithInteger, como hemos hecho antes, pero en este caso vamos a darle el valor de inicialización 0. Muy bien, pues en principio, vamos a poner aquí el igual, que se nos ha olvidado. En principio ya tendríamos creados tres objetos NSNumber de tipo entero. Del mismo modo, pues por ejemplo, podemos crear un float, haciendo uso pues de un método de clase. Para ello hay que poner el nombre de la clase delante, pues el método de clase numberWithFloat. Y aquí le vamos a pasar, pues por ejemplo, el valor 12.5. Perfecto. Finalmente, pues un long lo podemos crear pues del mismo modo, haciendo uso de un método de clase,
pues NSNumber, number with long. Muy bien, en este caso pues vamos a meterle un entero largo, ¿vale? Para que lo almacene. Perfecto, pues ya tendríamos nuestros objetos creados. ¿Qué podemos hacer con estos objetos? Pues con estos objetos podemos utilizar sus métodos accesores, ¿vale? Pues para mostrar la información que contiene el objeto. Podríamos hacer cosas tan sencillas como nslog, pues por ejemplo vamos a mostrar la información de nuestro objeto entero. El objeto entero 1 vale 2 puntos y a continuación vamos a utilizar el especificador entero largo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en principio, y dado que este tipo de objetos NSNumber pueden contener enteros de cualquier tamaño, pues vamos a preparar nuestra función nslog con el fin de que si recibe un entero largo, pues sea capaz de mostrarlo. ¿Y cómo mostramos el valor? Pues el valor lo mostramos de manera sencilla, pues accediendo al objeto, un entero, y utilizando el método integerValue. ¿Vale? Los métodos integerValue o por ejemplo floatValue, etcétera, nos sirven para extraer del objeto el valor que éste contiene, ¿vale? En un formato pues de tipo de datos primitivo, en este caso lo que sería un entero. Bien, vamos a hacer lo mismo pues para mostrar los valores del segundo entero y del tercer entero, ¿vale? Para que lo podamos ver en pantalla. El objeto entero 2 vale, pues esto sería un entero bis y un entero tris, ¿vale? El objeto entero 3 vale esto. Muy bien, pues vamos a ejecutar nuestra aplicación y vamos a ver qué es lo que ocurre. Vale, pues fijaos cómo los valores que se nos muestran en consola son precisamente con los que hemos inicializado los objetos. ¿Qué más formas tenemos de inicializar un objeto NSNumber? Pues dado que los objetos NSNumber se utilizan constantemente, pues el Framework Foundation nos permite llevar a cabo su actualización pues, de manera más sencilla. Por ejemplo, podemos hacer esto. Un entero igual 50. ¿Vale? Un float igual, pues, por ejemplo, 12.5. Un long igual, pues por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fijaos, en este caso, nosotros estamos especificando que estamos creando un objeto de tipo NSNumber porque el valor que está en la parte derecha de la asignación lleva adelante pues, lo que sería el símbolo de la arroba, ¿vale? Esto que hemos escrito aquí sería equivalente a esto que hemos escrito aquí. Aquí, llegados a este punto, pues hay que hacer una apreciación muy importante que iremos desgranando pues, a lo largo de este módulo. Cuando trabajamos con el Framework Foundation tenemos que distinguir claramente entre dos tipos de clases o dos tipos de objetos, lo que se llaman los objetos mutables y lo que se llaman los objetos inmutables. Un objeto mutable es aquel sobre el cual vamos a poder variar su contenido. En otras palabras, un objeto mutable es un objeto al que apuntamos mediante un puntero y que podemos ir actualizando con valores distintos. En contraste, los objetos inmutables se caracterizan porque yo no puedo variar el contenido del objeto, ¿vale? De tal manera que cuando yo actualizo ese objeto con otro valor, lo que en realidad estoy haciendo es crear un objeto nuevo. En el caso de la clase NSNumber estamos trabajando con una clase que es inmutable. Esto quiere decir que cuando hacemos esta operación de aquí, estamos creando un número entero, o mejor dicho, un objeto NSNumber en una zona de memoria cuyo valor es 50, y cuando hacemos esta otra operación de aquí, lo que estamos haciendo es crear otro objeto completamente distinto, ¿vale? Que contiene, en este caso, en este ejemplo, el mismo valor, ¿vale? 50, pero que está viviendo en otra zona de memoria completamente distinta, ¿vale? Esto es muy importante que lo entendáis, puesto que se trata de un par de conceptos clave, pues para comprender las clases del Framework Foundation, ¿vale? Entonces, simplemente por repasar, en este caso yo creo un objeto con el valor 50 y cuando hago esto de aquí, no es que esté metiendo el valor 50 en el mismo objeto,
sino que estoy creando otro objeto completamente distinto y estoy haciendo que la variable un entero, el puntero un entero, pues apunte al nuevo objeto que estoy creando. En el caso del float, pues pasa lo mismo, ¿vale? Aquí he creado un objeto en una zona de memoria específica y cuando hago esta asignación de aquí lo que estoy haciendo es crear un nuevo objeto completamente distinto al anterior, ¿vale? Pero que en este caso pues contiene en su interior el mismo valor. Bien, ¿qué más cosas podemos hacer con la clase NSNumber? Pues podemos hacer comparaciones, ¿vale? Para ello podemos hacer uso del método isEqualToNumber. ¿Cómo hacemos una comparación? Pues muy sencillo, podemos hacer if generamos un mensaje, un entero is equal to number y le pasamos como parámetro otro parámetro para comparar, un entero bis por ejemplo, pues esto lo que hace este método es devolver verdadero si comparamos este NSNumber con este otro y resulta que los dos son iguales. Pues en caso de que sean iguales, el mensaje que podemos lanzar es ambos números son iguales. Fijaos que en este caso lo son, por tanto, si ejecutamos nuevamente nuestra aplicación, podremos ver que en la consola nos sale el mensaje de que ambos números son iguales, ¿vale? Si hiciéramos la comparación con un entero tris y complementáramos nuestra sentencia if con un else, donde dijéramos ambos números no son iguales, ¿vale? No son iguales, pues si ejecutáramos en este caso nuestro código, dado que un entero y un entero tris no son distintos, uno vale 50 y otro vale 100, pues si ejecutáramos esto, lo que obtendríamos sería que ambos números no son iguales. Perfecto, pues el método isEqualToNumber es muy interesante pues para poder comparar objetos en NSNumber entre sí. ¿Qué más cosas podemos hacer? Pues podemos utilizar el método compare. El método compare es una extensión, por así decirlo, del método isEqualToNumber que nos va a devolver tres posibles valores, dependiendo de si los números que estamos comparando, los objetos en NSNumber, son uno mayor que otro, uno más pequeño que el otro, o los dos son iguales. Fijaos, si yo quiero hacer una comparación de este tipo, pues lo que haré será generar un método donde compararé, pues por ejemplo, un entero con compare un entero tris, por ejemplo. Fijaos que el método compare, si lo seleccionamos aquí, lo que nos devuelve es una cosa que se llama NSComparisionResult. Esto no es más que una estructura. ¿Os acordáis de los tipos abstractos de datos y las estructuras? Pues es una estructura que puede tener tres posibles valores. Los tres posibles valores que puede tener son NS-ordered ascending, NS-ordered descending y NS-ordered same, ¿vale? Dependiendo de si el objeto al cual se dirige el mensaje es más pequeño, es más grande o es igual que el objeto que recibe el método compare como parámetro. Por tanto, para poder hacer la comparación, pues tendremos que comparar el resultado de llamar al método compare con uno de estos tres valores. En este caso concreto, lo que nosotros queremos hacer es comparar si un entero es más pequeño que un entero tris. Para ello tendremos que hacer la comparación con NS-ordered ascending, ¿vale? Es decir, un entero más pequeño, un entero tris más grande, pues entonces el valor que nos devolverá el método compare será NS-ordered ascending, que quiere decir que están ordenados de manera ascendente. Bien, pues en caso de que el resultado de esta comparación sea verdadero, pues podremos mostrar en pantalla, en la consola, pues un mensaje del tipo el entero tanto por ciento LD es menor que el entero tanto por ciento LD. Perfecto, muy bien. Y ahora lo que tenemos que hacer es proporcionar los distintos valores. Para ello lo que vamos a hacer va a ser utilizar los métodos accesores entero, integer value y un entero tris integer value. Perfecto, muy bien, pues ya tenemos todo listo. Vamos a probar a ejecutar nuestra aplicación y
ver que efectivamente el método compare funciona correctamente. Si ejecutamos, pues efectivamente se cumple que 50 está por debajo de 100, es decir, están ordenados en orden ascendente y por tanto el mensaje NSLog se ejecuta indicando que el entero 50 es menor que el entero 100. Muy bien, pues espero que con este sencillo ejemplo pues hayáis entendido pues la clase más sencilla del Framework Foundation. Muy bien, pues hasta aquí este vídeo.